buenas tardes a todo el público que nos está viendo el día de hoy, también al equipo de Pulso Sur Noticias que nos acompaña como cada lunes detrás de cámaras. Bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos, soy Ashanti Alcocer y el día de hoy hablaremos sobre un delito, la violencia familiar, y nos acompaña el licenciado en Derecho Álvar Leonel Estrada Villanueva. Él es litigante en materia familiar y penal y es asesor jurídico estatal de víctimas. Bienvenido, licenciado, gracias por estar en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Ashanti. En verdad que es para mí todo un honor estar aquí. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues sabemos que la violencia es un acto, una omisión que sirve para controlar ya sea a un familiar, a la pareja, y pues hay muchos tipos de violencia, puede ser física, sexual, psicológica, por mencionar algunos. Licenciado, ¿podría explicarnos qué otros tipos de violencia existen y de qué trata cada uno de ellos? Sí, verás, desde luego que la violencia familiar representa uno de los más grandes e importantes delitos que afligen a la sociedad y todo el mundo. Desde luego que en México no nos quedamos atrás con esos índices. En concreto en nuestra ciudad, la violencia familiar, desde mi punto de vista, viene siendo uno de los delitos que más reincidencia tienen y que lamentablemente menos se denuncian en el ámbito familiar porque siempre implican a alguna persona o personas cercanas, de los más cercanos que un ciudadano pueda tener. La violencia familiar viene considerada, como lo has dicho ya, todos aquellos actos u omisiones encaminados a la dominación, a la manipulación, a la dominación, y estas son las palabras que en sí definen a este delito, de uno de los miembros de un grupo familiar hacia con otra persona. Código Penal, que es una ley que describe todas las conductas que son delictivas, en su artículo 176 ter, describe en concreto qué es la violencia familiar y cuáles son las sanciones que podría recibir una persona por cometer este delito, y desde luego desglosa los conceptos de violencia física como una de las más alarmantes y más lamentables formas de ejercer la violencia familiar. Es la más común y que desde luego va desde las aprehensiones físicas hacia la privación de la vida. Está la del tipo psicológico, que bien ya la conocemos, que es utilizar la autoestima de las personas, la intimidación, la amenaza, para que una persona, miembro de una familia, someta, domine o manipule a otro miembro de su familia. Existe también la violencia moral, que es aquella que viene ejerciendo el activo, vamos a llamarlo activo agresor, a la persona que ejerce esta violencia. Utiliza la sociedad, puede llamarse hasta las redes sociales o cualquier forma de humillar públicamente a una persona con la intención también de evidenciar alguna circunstancia que pueda ser vergonzoso o embarazoso para el sujeto pasivo o víctima del delito. También se considera violencia tipo económica, que como ejemplo yo les puedo decir, muchas veces me ha tocado en la experiencia que he tenido como atendiendo a las víctimas de los delitos, supongamos aquella mujer con sus hijos que por necesidad y por rol familiar ha decidido ser una ama de casa, dedicarse a las labores del hogar, y al intentar ella exponer su caso o simplemente defenderse de la violencia familiar que ejerce el sujeto activo, pues muchas veces esta persona, que es la que suministra los alimentos, suministra los gastos, pues se encarga de negárselos contra el de manipularla. Eso el tema de la pensión alimenticia tiene que ver ahí, los alimentos y la manutención. Y está la otra reconocida,
que es la violencia del tipo patrimonial, cuando una persona se desquita, vamos a decirlo así, con los objetos, los bienes de la otra persona. Usualmente se considera la violencia familiar se ejerce entre pareja, hombre y mujer. Obviamente también se da en personas del mismo sexo que tienen una relación de hecho, o se da entre hijos, padres, tíos, abuelos, nietos, y en fin, todo el conglomerado familiar. Sí, cabe destacar que precisamente este artículo que ya mencionaste, el 176 ter, también establece quiénes son los que pueden ser víctimas de esta violencia dentro de un núcleo familiar, más específicamente. Licenciado, ¿qué pasa si quien es violentado es un menor de 18 años? En el caso de los menores de 18 años, que son víctimas de delito de violencia, pues son los más indefensos para poder acceder a la justicia. Y ciertamente la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio. Eso quiere decir que cualquier persona que dé aviso de la noticia al Ministerio Público de que tu vecino está cometiendo esta violencia, de que tu alumno está sufriendo la violencia física, psicológica, moral en contra de su persona, en contra de un niño, dar aviso, en este caso a las instancias como son la Fiscalía General del Estado, dar aviso también a la Procuraduría del DIF, y se hace una investigación al respecto. Si se trata obviamente de una madre, una abuela, una tía, una persona cercana al menor, su padre, su hermano, que quieran exponer la violencia que está haciendo su pariente o la persona víctima, es llevarla ante la Fiscalía General del Estado y para que el menor de edad pueda dar su declaración. Desde luego que la declaración en este tipo de delitos es muy importante, es donde las autoridades y en este caso este servidor que se dedica a atender a estas personas pues le pone más empeño de establecer bien en episodios que puedan narrar y puedan describir bien lo que ocurre. Con los niños es diferente, es complicado. Se asiste y se pide el apoyo de una psicóloga especializada que nos puede ayudar a encaminar, tratar al niño y encaminar su declaración para que tengamos los hechos establecidos en episodios, que es lo que al fin, cuando se exponga el caso y se busque sancionar al responsable, se logre sin mayor problema. Ok, licenciado, es muy importante que la gente sepa que tanto los delitos de violencia sexual como familiar no pueden ser sometidos a conciliación, a mediación ni a ningún mecanismo alterno porque se persiguen precisamente de oficio. O sea, no se puede mediar una situación de este tipo. Sí, en efecto, muchos piensan que la violencia familiar se puede arreglar en acuerdos. La realidad es que la familia muchas veces tiene un estigma de que se tienen que tolerar y perdonar todo, y lamentablemente van acarreando este problema durante muchos años, tratando de acordar de manera personal entre ellos, y muy pocas veces hay realmente una solución. Cuando una persona que es víctima del delito de violencia familiar decide presentar su denuncia ya por la gravedad de los hechos, ya porque se considera que tiene el valor para hacerlo, o se siente acompañada para hacerlo, segura, pues se dan los casos en que justamente si hablamos de que la violencia es someter, es limitar, es dominar, pues se tiende a que los mismos agresores, pues en ese esquema de dominación, de manipulación, pues inciten a sus víctimas al perdón, al desistimiento, y eso desde luego que pues recientemente, hace unos cuantos años, se hizo la reforma en el Código Penal justamente para que no se perdonara, porque resulta que la gran mayoría de los delitos de violencia familiar, denuncias de violencia familiar, eran perdonadas y teníamos la consecuencia que es pues reincidir. Así es. Licenciado, ¿y es la víctima quien debe ir a denunciar o puede ser una tercera persona? Como he mencionado, la responsabilidad de denunciar pues queda en cada quien. La ley no diferencia, puede hacerlo cualquier persona
que se entere, que tenga conocimiento de un hecho criminal, como lo he mencionado. Inclusive se le invita a la gente que se considere está presenciando estos delitos, este delito en contra de un niño o una mujer. Muchos no se quieren involucrar, no se quieren meter, es entendible, pero al menos llamar, hacer una denuncia anónima al 089, reportarlo de manera anónima, qué es lo que está pasando en ese domicilio, puede ayudar. Se da el reporte a la Procuraduría del DIF, se hacen trabajos, se ayuda, aunque se quiera mantener el anonimato. Obvio que si se demuestra un valor y uno quiere declararlo, ahora sí que y quiere dar sus datos y testificar al respecto, pues qué mejor ayuda para eso. ¿Y cuáles son las penas a las que podría someterse una persona que está llevando a cabo este tipo de delitos? Los responsables de los delitos de violencia familiar, según el Código Penal, pueden recibir una condena de 6 meses de prisión a 5 años de prisión, más aquella pena que se contemple por algún otro delito que se cometa. Por ejemplo, si la violencia familiar se ejerce con lesiones y hay una víctima lesionada, pues es la violencia familiar más las lesiones. Si lo hace el sujeto activo con algún objeto punzocortante o algún arma, pues son lesiones calificadas y obviamente es una penalidad mucho más alta. Está también, incluso puede haber la violencia del tipo sexual, que hace un momento se me olvidó comentar, muy importante ese tipo de violencia sexual. Se puede hablar de una violación, abusos sexuales y desde luego la violencia familiar como un concurso de delitos. Ok, que además de esto, ¿puede haber alguna de carácter, no sé, hereditario o alimenticio, que se le suspendan los derechos, no sé, hereditarios a una persona que cometió violencia familiar? Exactamente, el mismo Código Penal reconoce que cuando una persona sea sentenciada por la comisión de este tipo de delitos, pues se le privarán o se le suspenderán sus derechos de patria potestad, de custodia, derechos hereditarios, alimentos. Desde luego es el principio de la gratitud. Si la persona que se supone que es la que te está cuidando, te maltrata, y ejerce violencia, llámese hijos contra sus padres ya ancianos, que se da el caso, pues lo justo sería que ese hijo, por ingratitud, pierda sus derechos hereditarios, como ejemplo. Ok, y las personas que son condenadas, por ejemplo, bueno, supongamos, meten a una persona 6 meses a la cárcel por delito de violencia familiar, ¿son sometidas a algún, no sé, procedimiento psicoterapéutico para pues rehabilitarlos? Porque realmente es una condición psicológica lo que ellos están pues ejerciendo, no es un delito que tiene que ver mucho con la condición psicológica de las personas. Sí, es un delito complejo, a pesar de que es el más frecuente, es muy complejo, es uno de los grandes focos de atención de todos los penalistas y de todos los abogados, de todos los sociólogos. Yo creo que es uno de los más grandes e importantes problemas, porque de la violencia familiar que se ejerce y que no se atiende, pues se puede desglosar, se puede incluso, es como un nido, sinceramente, es un nido de... Es un ciclo. Es un ciclo y ahí se va gestando igual, con todo respeto lo digo, los futuros delincuentes, aquellos niños víctimas que nunca encontraron justicia en su hogar, pues muy difícilmente van a querer o van a creer en la justicia fuera de su hogar. Ese es uno de los problemas que se ven. Y sí se considera, aparte de la pena, la obligación de parte de las autoridades y la obligación también de parte del individuo que se resulte ser sancionado de someterse a una terapia psicoterapéutica para reducir esa actitud, esa quizás complejidad que trae mental de tender a dominar, a someter a sus familiares, que es una conducta reprochable. Pero no es necesario llegar a ese extremo, y es muy importante comentárselo a la audiencia y a todos los que realmente están en sociedad, que somos todos, que denunciar la violencia familiar, aunque no se llegue a un acuerdo, aunque no se pueda llegar a un acuerdo, sí existen otras formas como la suspensión condicional del proceso.
que en caso de que se considere que la conducta es grave o que se considere que la conducta es importante, pero que se puede arreglar, entonces la persona puede someterse ante un juez, se puede someter ante un juez una vez que se le haya vinculado a proceso por violencia familiar. El juez puede condicionar a la persona su proceso con la finalidad de que se someta a una de las terapias psicoterapéuticas por parte del sector público, en este caso la Secretaría de Salud Pública, a través de sus organismos, igual el DIF, a través de sus organismos está el Instituto de la Mujer, pero en general para el agresor es la Secretaría de Salud. Ok, entonces sí es de carácter obligatorio. No tiene un tiempo determinado, es a lo mejor el tiempo que esté que esté purgando la condena en la cárcel, puede ser que tome esta terapia o también la tiene que tomar después de... Sí, actualmente el criterio que están manejando los juzgados y en sí todos los actores intervinientes en este sistema de justicia es que sea el psicólogo o psiquiatra, en su casos muy delicados, quien establezca la temporalidad para esa atención psicológica, psiquiátrica. Sería el psiquiatra quien lo establezca. Obvio que pues hay que ser francos, ¿no? Si estamos viendo una conducta fuerte y la persona pues solo se le consideró 1 o 2 sesiones, pues algo anda mal con el psicólogo, la víctima puede solicitar que se considere otra atención, porque pues no se va a arreglar el asunto así. Ok, ¿existe alguna autoridad que se encargue de salvaguardar pues la integridad física y psíquica de la víctima, ya no tanto del agresor, de la víctima? Y con respecto a eso, yo lo que recomendaría cuando, por ejemplo, se tienen los primeros episodios de violencia, pues lo más recomendable, obvio, es hablar con la pareja, hablar con la persona, ¿verdad? Pero si no, pues ya uno considera que no queda otra más que dar intervención a autoridades, pues se puede acudir ante la Procuraduría del DIF si consideramos que la violencia que se ejerce no es de gravedad, es psicológica, o ves que la persona realmente es buena, nada más que algo trae. Yo recomiendo siempre a la gente acudir a la Procuraduría del DIF, solicitar una sesión para platicar con la persona, ofrecerle, ¿no? Estas atenciones psicológicas, y ya o si de plano no hay manera, pues acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, en específico la Fiscalía especializada en atención a la mujer, que es un organismo muy importante de la Fiscalía General del Estado, de nuestro estado de Quintana Roo, y ya todas, o la gran mayoría de las fiscalías a nivel nacional cuentan con un grupo especializado de abogadas y abogados que se dedican a atender los delitos de violencia familiar. Y también se cuenta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde tengo el honor yo de trabajar, donde nos dedicamos pues a atender justamente estos asuntos a las personas que han sido víctimas, ya sea directas o indirectas de la violencia familiar. Pues nosotros como asesores les podríamos brindar atención. La Comisión Ejecutiva, o sea, BECRO, se ubica en la avenida San Salvador, 391, esquina Milán de la ciudad de Chetumal. Siempre es recomendable en internet, hay información vasta, dependiendo del estado, el lugar donde viven, Comisión de Atención a Víctimas, y siempre va a haber una cerca. Al momento es el compromiso que se ha hecho todo el gobierno y se ha tratado en la medida de las posibilidades de cada gobierno abrir estos cuerpos de expertos, de profesionistas que atiendan y acompañan a la víctima. Y por último, el Instituto de la Mujer de Quintana Roo, Instituto Quintanarroense de la Mujer, que también cuenta con un cuerpo de abogados y psicólogas para atención integral a la violencia. ¿Cuentan con algún número telefónico? La Comisión de Atención a Víctimas tiene el número 83 33280, y
y hay en todo, este es de Chetumal, pero hay también en todo el estado. Ha ido en aumento el número de abogados que estamos trabajando ahí. Cada uno de nosotros al momento sí maneja una carga alta de trabajo, porque ciertamente el problema de la inseguridad, más que los grandes delitos violentos, graves que vemos, que un crimen organizado, está que repito, es uno de los problemas de violencia y de cuestión delictiva más importante desde el hogar. Entonces tenemos una gran carga laboral, pero siempre con toda la entrega, los compañeros ayudándolos, y desde luego también con los fiscales y las policías ministeriales especializadas para atender este tipo de delitos. Ok, una pregunta. Cuando llegas a la Comisión de Atención a Víctimas y quieres levantar una denuncia, ¿cuál es el procedimiento para llevar esto a cabo? Es importante destacar que cuando llega una víctima a la Comisión de Atención a Víctimas y nosotros vemos que es importante la denuncia, se le brinda un acompañamiento inmediato, si es de violencia familiar, que es lo que estamos tratando hoy, directamente a la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer, donde la acompañamos para que se ponga su denuncia correspondiente, o si ya tiene la denuncia, deja sus datos, y dependiendo la gravedad de la situación, y 24 o 48 horas, un abogado, en este caso su servidor o cualquier otro abogado que estemos, contactamos a la persona que requiera los servicios y le brindamos la atención. Es muy importante igual hablar de que se califica, ¿no? Porque si vemos una necesidad importante por la gravedad de la conducta de violencia, el mismo fiscal del Ministerio Público inmediatamente ordena a un asesor que apoyemos, estemos ahí a atender, a asesorar a la víctima del delito. Excelente. Y bueno, regresando un poquito a lo que estábamos platicando sobre la violencia familiar, ¿qué sucede si el sujeto activo reincide, vuelve a cometer el delito? Es importante mencionar que la penalidad va de 6 meses a 5 años. Obviamente si él reincide, se le pondría mayor pena, usualmente si es la primera vez, si no es un delito muy grave, pues se le impone de 6 meses, 2, 3 años de prisión. Si es muy grave, pues podría llegar hasta los 5 años, pero si vuelve a reincidir y hasta el antecedente, pues lo más probable es que sí se alcance la máxima de esa penalidad. Y obviamente pues aquellos que han cometido un delito por primera vez y cumplen los requisitos de la ley, si es la primera vez que cometen el delito y es un delito que tiene menos de 5 años de prisión, pueden solicitar la conmutación de la pena, o sea, evitar la prisión y así pasar su condena a dinero, que es la conmutación. Pero obvio, si está reincidiendo, pues pierde todo beneficio. Inclusive las personas que están siendo procesadas y piden la suspensión condicional, el varón, vamos a ponerlo así, que es lo que usualmente no siempre pasa, pero usualmente pasa, que el varón sea el agresor, pues ya una vez que el fiscal le ha levantado los cargos, lo ha vinculado un juez a proceso, y él pues del remordimiento, supongamos así, ¿no? Quiere evitar toda la pena y todo lo que acarrea esto, pues quiere cambiar para mejorar de la sociedad, pues puede solicitarle al juez la suspensión condicional, someterse a terapia, pero solo por una vez lo puede hacer y no tiene derecho a fallar una vez, salvo causa justificada, ¿verdad? Pero si se somete a eso y 1 o 2 veces no va a terapia, o una de las otras condiciones es someterse a rehabilitación, ya sea por consumo de drogas o por alcoholismo, someterse a Alcohólicos Anónimos, se le da un estricto seguimiento por parte de la Unidad de Supervisión de Medidas, que es la llamada UMECAS, y si está cumpliendo el acusado, el imputado está cumpliendo, está yendo bien, hay un buen reporte de cumplimiento, posiblemente transcurrido el tiempo de la suspensión, pues él podría alcanzar la libertad sin mayor problema, pero solo tiene derecho a hacerlo una vez. Si vuelve a esos extremos, ya no se le puede ayudar con eso y es evidente que va a ser enjuiciado.
Excelente, bueno, pues ya tienen las direcciones, los números de atención a la ciudadanía, y es muy importante que acostumbren a la gente y que pues denuncien, ¿no? Cuando sean víctimas, cuando sientan que están siendo víctimas de una situación de este tipo, ¿no? Licenciado, yo quiero agradecerle que nos acompañe el día de hoy de nueva cuenta, y pues bienvenido al programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos el siguiente lunes a las 6 en punto, a través de Pulso Sur Noticias. Es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.